Vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana. Amado Señor, Dios Todopoderoso, digno de gloria, honra y honor, a ti venimos una vez más e invocamos tu nombre para rogarte que con tu Santo Espíritu y por tu Santo Espíritu dispongas nuestro ser, nuestra mente, todos nuestros 5 sentidos para poder recibir la enseñanza de tu palabra en este día. Gracias, Señor, por disponernos y por quitar toda distracción y hacer que nuestra mente y corazón se concentren solo en ti. Es el día tuyo y estamos aquí en este lugar con ese propósito. Por tal motivo, Señor, te ruego que me uses, que tomes mis palabras y me guíes para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad. Y las familias aquí representadas sean edificadas, exhortadas, consoladas, animadas y corregidas a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, disponemos entonces nuestro corazón para recibir el estudio de la palabra de Dios en este día. Cuando terminemos el sermón, por favor, no se vayan a ir. Vamos a esperar unos 10 minuticos mientras hacemos una actividad y ya les voy a decir por qué. Porque a veces cuando terminamos salimos muy rapidito. Entonces, terminamos pero no nos vamos. Vamos a esperar un tiempito, por favor. Es algo importante. Vamos a tener una pequeña actividad. Bien. En febrero 5 de 2017, prediqué el primer sermón del libro del Apocalipsis. Hoy domingo, 20 de marzo del año 2022, por la gracia de Dios, llegamos al último sermón del estudio del libro del Apocalipsis. Hoy es el último sermón del estudio del libro del Apocalipsis, al sermón número 227 de la exposición de este libro que Dios por su gracia me permitió exponer. Fue una larga travesía de 5 años y 15 días en los cuales muchas cosas pasaron. Algunos hermanos partieron de este mundo a estar con el Señor en estos 5 años. Otros se han ido de la ciudad, otros nos han visitado y no han vuelto. Otros han estado desde el principio y han participado de todas las enseñanzas que hemos emitido a través de este libro y están con nosotros. Y justamente hoy, por días, cumplimos 2 años desde que se declaró el aislamiento por la pandemia del COVID-19, el 15 de marzo de 2020 en Colombia. ¿Recuerdan? Yo tengo clarita esa fecha. El 15 de marzo predicamos aquí el último sermón y después nos confinaron en las casas y no pudimos venir por mucho tiempo. Todo esto, mis hermanos, a pesar de que estuvimos en confinamiento, se siguió predicando el libro del Apocalipsis. Todo esto por la gracia y la misericordia de Dios, que por su bondad nos preservó la vida y nos ha permitido llegar a este día para terminar con el estudio de este enigmático pero precioso libro del Apocalipsis, con el cual se culmina el canon de las Escrituras. El libro del Apocalipsis cierra el canon de las Escrituras. Es el último libro de los 66 libros que conforman la Biblia. Así que hoy doy gracias
a Dios de lo profundo de mi corazón por haberme permitido estudiar, enseñar y concluir el estudio de este precioso libro con todos ustedes. Nos corresponde hoy meditar en los dos últimos versículos del libro, del capítulo 22 del Apocalipsis, es decir, en los versículos 20 y 21 de este libro. Pero para un mayor entendimiento vamos a leer desde el versículo 18. Así que abran sus Biblias y lean conmigo este pasaje último, estos últimos 4 versículos del libro del Apocalipsis y de la Biblia. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y con esos dos últimos versículos concluye el libro del Apocalipsis de manera gloriosa. Las palabras registradas para la culminación de este libro del Apocalipsis y al mismo tiempo del canon de las Sagradas Escrituras son absolutamente apropiadas porque nos hablan de 3 cosas muy importantes de las Sagradas Escrituras y del carácter de Dios. En primer lugar, son importantes porque nos hablan del carácter santo, perfecto y suficiente de la palabra de Dios, porque hay sentencia de juicio eterno para todo aquel que le añada o que le quite a la revelación escrita de Dios. Como vimos en el estudio del domingo anterior, en los versículos 18 y 19, ustedes recuerdan. En segundo lugar, las palabras finales de este libro son importantes porque cierran el canon con la gloriosa y segura promesa de la segunda venida de Cristo a la tierra. El Señor dice en el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Así que las palabras finales son supremamente importantes porque cierran con esta gloriosa y segura promesa del retorno de Cristo a la tierra. Y en tercer lugar, estas palabras son importantes porque el canon cierra con la gloriosa bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la iglesia. Noten lo que dice el verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que, por tal razón, el cierre de las Sagradas Escrituras es glorioso, porque hay sentencia de juicio para todo aquel que le quite o le añada, haciéndonos ver que la palabra de Dios está completa y es suficiente para la salvación y para la gloria de Dios. En segundo lugar, porque nos habla de la gloriosa esperanza y la segura certeza de que Cristo volverá por segunda vez a la tierra. Y en tercer lugar, porque se proclama una bendición de la gracia de Dios sobre toda la iglesia. Así que hoy nos corresponde estudiar entonces los versículos 20 y 21.
y vamos a leerlos nuevamente, solo para que nos quede grabado allí y sepamos sobre qué vamos a estudiar. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 20? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La última enseñanza de este libro lleva por título Una promesa segura. Una promesa segura. En primer lugar, entonces, veamos esa promesa segura y gloriosa de que nos habla el texto. Y esa promesa segura y gloriosa es la certeza de que Cristo volverá por segunda vez a la tierra. ¿Alguna vez ustedes han hecho una promesa o algunas promesas a alguien y no las han cumplido? Seguramente todos aquí hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. Nos hemos comprometido y no hemos salido con nada. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué no hemos cumplido con las promesas que hemos hecho? Y al examinar el por qué no cumplimos con promesas que hacemos, ¿por qué no cumplimos aquello que prometemos? ¿Por qué no cumplimos con la palabra que empeñamos cuando hablamos? Podemos hallar muchas razones. Porque se nos olvidó o nos hicimos los que se nos olvidaba, porque requería mucho esfuerzo, porque fuimos rápidos en prometer y no nos dimos cuenta de los obstáculos que podríamos encontrar cuando prometimos eso. Hay gente que promete y promete y nunca cumple. Y no, sino hablan ligeramente y no se dan cuenta de los obstáculos que pueden presentarse para no cumplir con las promesas. Otros no cumplen porque les da pereza. Ay, eso al fin y al cabo es muy tedioso, y dejan la idea y abandonan por pereza. Otros porque cambian de opinión. No, yo pensaba así, pero ahora no, entonces por lo tanto yo desecho eso. Otros porque son de doble ánimo. Hoy están animados y mañana se desinflan. Y así sucesivamente. En conclusión, no cumplimos con muchas de nuestras promesas porque somos falibles, pecadores, y no tenemos el poder para lograr todo lo que nos prometemos o nos proponemos hacer. Si Dios no nos da la fuerza, si Dios no nos da el poder y la gracia, no podemos hacerlo, no podemos cumplir. Usted y yo tenemos que depender de Dios. Y no podemos hacer promesas si no encomendamos a Dios el camino y le pedimos que nos ayude para poderlo hacer. Nosotros no cumplimos porque no tenemos el poder y la fuerza y la capacidad. No sabemos el futuro, no sabemos qué nos puede pasar. Usted no puede asegurar si se va ahorita para Bogotá que puede llegar vivo a Bogotá, porque algo le puede pasar por el camino y no llegar. Solo Dios tiene la capacidad de cumplir las promesas y Él es totalmente confiable, inmutable, no cambia. Todos nosotros no cumplimos muchas cosas, pero no así con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pasaje inicia diciendo en el verso 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Queridos hermanos, el que da testimonio de estas cosas y de la promesa que hace es el Señor Jesucristo.
el Santo Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Hermanos, este que da testimonio es el que da las palabras finales de la Biblia, del libro del Apocalipsis, y da testimonio de todas las cosas escritas en el libro, y también por ende de todas las cosas escritas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo es el que da testimonio, el que testifica de la verdad. Miren lo que dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10, el que da testimonio es el Señor Jesucristo, y el que puede cumplir todas las promesas es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:10 dice: Juan, yo me postré a sus pies cuando vi al ángel para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Cuando creemos en la Biblia y leemos la Biblia, ¿qué testimonio creemos? El testimonio de Jesús. Luego le dice el ángel: adora ¿a quién? A Dios. ¿Por qué razón debemos adorar a Dios? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la Biblia testifica de Jesucristo. Lo que mueve la Escritura y el centro y el motor de toda la Escritura es Jesucristo. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, lo que le da vida a la Biblia, lo que le da dinámica, fuerza y poder a la palabra de Dios es Jesucristo, el Verbo de Dios, el Dios hecho carne. Juan 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37 dice: Jesucristo está ante Poncio Pilato. Dice, Juan 18, 37, dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para dar qué? Testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El que da testimonio a la verdad es ¿quién? Jesús. Jesús nació en este mundo, se hizo hombre para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad y oye la verdad, viene a Jesús. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él las conoce y les da vida eterna. Nuestro texto dice: el que da testimonio de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De todo lo que está en el libro del Apocalipsis y por ende en toda la Escritura. La persona de Jesucristo dio testimonio ante Poncio Pilato. Estaba amenazado de muerte. Pilato supuestamente podía dejarlo en libertad y librarlo de la crucifixión. Pero Jesucristo había venido ¿a qué? A dar su vida en rescate por nosotros, a dar testimonio de que Él era el Mesías, el Cordero perfecto, que sería inmolado en la cruz para que tú y yo tuviéramos el perdón de pecados, la vida eterna y la comunión con el Padre. Ahora noten lo que dice Primera de Timoteo 6:13. Primera de Timoteo 6:13 dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de ¿quién? De Poncio Pilato. ¿Qué hizo Jesucristo? Dio testimonio de la verdad delante de Poncio Pilato.
La muerte no lo asustó. La muerte no le hizo retroceder, porque Él era el único que podía vencer la muerte y testificó de su vida y de su evangelio. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo, ¿qué? Fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, lo que prima en esta vida no es nuestro testimonio. Lo que prima en esta vida es el testimonio de Jesús. No estamos llamados a predicar nuestro testimonio. Estamos llamados a predicar el testimonio de Jesús. Es el testimonio de Jesús el que cambia al hombre, no nuestro testimonio. Jesucristo dio testimonio. Él es el testimonio de estas cosas. El que transforma el corazón del hombre es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dice esto: ¿qué es Jesucristo? El testigo fiel y verdadero. Yo no puedo ser un testigo fiel y verdadero, yo soy falible. El único testigo fiel y verdadero es ¿quién? Jesucristo. Por eso yo solo tengo que hablar de ¿quién? De Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, hermanos. No estamos llamados a predicarnos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador, a nuestro único Salvador que nos fue dado por la gracia de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, allí en Apocalipsis 22:20, nos asegura una cosa gloriosa y maravillosa. Y es que de seguro volverá a esta tierra por segunda vez. El texto dice: ciertamente vengo en breve. ¿Lo ven? Ciertamente vengo en breve. Nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada. Cada palabra que está en la Biblia es inspirada. Creemos en la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Y dice: ciertamente vengo en breve. La expresión ciertamente es una expresión que nos habla de absoluta seguridad, de algo que es verdad, de algo que un día de seguro ocurrirá. Así como de seguro usted y yo un día vamos a morir, porque eso es una realidad que no podemos negar. Tú y yo un día moriremos. Así el Señor Jesucristo nos asegura, al concluir el canon de las Sagradas Escrituras, que ciertamente y de seguro Él volverá a esta tierra. Y recuerden, hermanos, que Él no miente, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 1:7, por favor. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí está la promesa de su segura venida. He aquí, viene con las nubes, dice el texto. En Mateo 24 dice lo mismo, que vendrá en su nube de gloria, con sus santos ángeles. Y dice aquí que todo ojo le verá. Y hay una sentencia, y dice: y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Los que le traspasaron fueron los romanos y los fariseos, que lo condenaron. Y luego dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Los linajes de la tierra aquí hace referencia a los que no creyeron el Evangelio, a los que rechazaron a Cristo. Cuando vean que es verdad, que Jesucristo viene como juez, entonces harán lamentación por él. Pero la iglesia que le está esperando dirá que: ven, Señor Jesús, estará dichosa, estará
feliz de saber que su Señor regresa, que su esposo viene para llevarle con ella. Amén, o con él, perdón. Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y luego, ¿qué dice? Sí, amén. ¿Cuál es el deseo de la iglesia? Que venga. Apocalipsis 3:11. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La venida o la promesa de la venida del Señor Jesucristo debe llevarnos a vivir en alerta, a vivir en santidad. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Como viene pronto y no sabemos cuándo va a venir, dice: retén lo que tienes. Es decir, viva conforme al evangelio que le fue dado. Viva para la gloria de Dios, para que ninguno tome tu corona. Es decir, para que nadie le quite lo que el Señor le dio. Eso nos invita a vivir vigilantes, a vivir en santidad, en disposición, buscando a Dios cada día. Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Otra vez la promesa: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Otra vez tenemos aquí la maravillosa promesa: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La promesa de la segunda venida de Cristo nos debe llevar a guardar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y cuando guardamos la palabra de Dios o vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, somos ¿qué? Bienaventurados. Porque allí está la sabiduría y el conocimiento y la salvación de nuestro Redentor y Creador. Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí entonces nos habla que la segunda venida es una venida de juicio también. La Biblia nos enseña que cuando Él regrese, todos los que están en la tierra resucitarán. Unos para vergüenza y condenación perpetua, apartados de Dios para siempre, y otros para vivir en su gloria por la eternidad. Aquí dice: aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál es el galardón? El galardón es la salvación, hermanos. Recuerde que en Apocalipsis 4 echamos las coronas delante de sus pies, porque nuestra corona es Él, nuestro galardón es Él, para recompensar a cada uno según su obra. O sea que la segunda venida nos impulsa y nos mueve a vivir en buenas obras, porque el Hijo de Dios es salvo para andar en buenas obras. No se salva por buenas obras, sino que es salvo para andar en buenas obras. El fruto del Hijo de Dios son sus buenas obras. Lo que evidenciará que alguien es hijo de Dios es que anda en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Amén. Entonces aquí tenemos las promesas que encontramos en Apocalipsis, y hay otras más, de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice nuestro texto en el verso 20? El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y nosotros creemos esa promesa, esa aseveración que hace la inerrante y bendita palabra de Dios. El Señor ciertamente volverá, hermanos. En segundo lugar, este pasaje de las Escrituras nos habla del profundo deseo que la iglesia debe tener por la segunda venida de Cristo a la tierra. Noten lo que dice el versículo 20.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice después? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Juan, en representación de la iglesia, dice, después de escuchar la afirmación del Señor Jesucristo de que ciertamente volverá, dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este antepenúltimo amén, y digo antepenúltimo amén porque falta otro amén para terminar. Este antepenúltimo amén de nuestro texto es glorioso. ¿Por qué es glorioso? Porque es la identificación plena de la iglesia con lo que está afirmando el Señor acerca de la certeza de la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa la palabra amén? ¿Ah? ¿Así es? Así es. Así es. Así es. Entonces, este penúltimo amén es la identificación con las palabras que el Señor Jesucristo pronuncia. En mi Biblia están en rojo. Ciertamente vengo en breve. Los verdaderos cristianos, a lo largo de los siglos, desde cuando Cristo resucitó ante los ojos de sus discípulos, y ellos estaban en el monte de los olivos, y Él ascendió al cielo y fue recibido arriba en gloria, han estado y hemos estado esperando y anhelando la gloriosa venida de nuestro amante Salvador. O sea que por más de 2000 años la iglesia ha estado ¿qué? Anhelando, esperando la segunda venida del Redentor. Por eso estas palabras finales de la Biblia revelan de manera maravillosa y al final del libro el anhelo glorioso y ferviente que todo verdadero cristiano debe tener de que por su eterno Redentor regrese, de que regrese del cielo a llevarle, de que regrese del cielo para estar con Él. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es un ferviente deseo que debe consumir nuestro corazón. ¿O estamos muy amañados en este mundo? Cada día el mundo va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Tanto que dice Cristo que cuando el Hijo del Hombre venga, no hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque en la medida que pasan los años y el tiempo, y entre más se acerca la segunda venida de Cristo, la gente se aparta más del Señor. Porque como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían, todos ocupados solo en este mundo, sin mirar al cielo, todos ocupados en las cosas temporales y pasajeras, hasta el día en que Noé entró en el arca y los destruyó a todos, y solo Noé se salvó con su familia. Así será la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Como ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra, que lo mismo, comían, vendían, se casaban, daban en casamiento, tenían sexo ilícito, perversión sexual, y todos se habían olvidado de Dios y aprobaban el pecado y legalizaban el pecado, como pasa en nuestros días, hasta que un día llovió del cielo fuego y azufre y los consumió a todos allí en esas ciudades. Así será la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Solo lo estarán esperando aquellos que conocemos la Escritura y que anhelamos su regreso, que anhelamos que Él regrese por segunda vez. Noten lo que dice Mateo 24, versículos 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto,
que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Cuando el mundo diga paz y seguridad, sobrevendrá sobre el mundo destrucción repentina. Cuando estén ocupados en todas las cosas, como pasa hoy en día la mayoría de la gente, muchos están hoy durmiendo su borrachera, están en sus paseos y dicen creer en Dios, pero no buscan al Señor. Todos ocupados en las cosas de este mundo. Pero los que por la gracia de Dios hemos confiado en Jesús, anhelamos congregarnos, anhelamos vivir como los hijos de Dios, anhelamos venir a la iglesia, a escuchar la palabra, a cantar himnos, a congregarnos para adorar a nuestro glorioso Redentor. ¿O no es así? A leer la palabra de Dios. Pero todo eso es por la gracia del Señor. Es porque Él nos tomó de allá y nos rescató de este mundo perdido en el que estábamos. Así que, hermanos, el anhelo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es de suprema importancia para la iglesia del Señor, porque con ella se consumará la historia de la salvación. Cuando Cristo regrese, los que no creyeron ni obedecieron al Evangelio recibirán pena de eterna perdición, alejados de la presencia del Señor para siempre. Pero la esposa del Señor, la iglesia, a la cual se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, lo estará esperando para unirse a su Señor para siempre en la gloriosa dimensión de los cielos nuevos y la tierra nueva, al estado eterno de glorificación y perfecta comunión con nuestro glorioso Salvador, en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo, que Cristo regrese para estar allá en esa patria donde no habrá más muerte, donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, donde no habrá pecado, sino que todo será hermoso, todo será perfecto, color de rosa, como dice el himno. Allí es donde debemos poner nuestra mirada, en la ciudad que tiene fundamentos eternos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No en las cosas terrenales, no en las cosas de este mundo. Amado que me escucha, no te enamores mucho de estas cosas, no te apegues a este mundo. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es allí donde debemos poner todo nuestro énfasis, toda nuestra expectativa. Debemos vivir para allá y no para acá, porque Dios ha determinado así en su palabra que le busquemos, que sea Él el primero en todo y no las cosas terrenales, materiales y pasajeras. Es posible, hermanos, que nuestros ojos físicos se cierren antes de ver el cumplimiento del maravilloso o de la maravillosa promesa de su regreso a la tierra. Pero, hermanos, para nosotros el morir no es pérdida, porque morimos en la certeza gloriosa de la esperanza de la resurrección. Cuando Él regrese, así hayamos muerto, la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos transformados para partir con Él a su gloria celestial. Así que la muerte, hermanos, no aniquila la certeza de la promesa de la segunda venida del Señor en nuestras vidas, sino que permanecerá vigente hasta que llegue el día determinado por Dios para este glorioso evento. La muerte no nos puede apartar de las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Eso debe tenerlo usted claro. Con la muerte no termina la promesa
o las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Cuando Cristo regrese, restaurará todas las cosas. Observen lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por 15 días con el Señor, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Es importante proclamar y anunciar la segunda venida de Cristo? Claro, dice aquí que nos debemos alentar unos a otros con estas palabras. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con esta predicación hoy a ustedes, iglesia? Alentándoles a creer, a no desmayar, a seguir firmes en lo que Él ha prometido. Porque aunque usted muera y yo muera, eso no anula la promesa de la segunda venida de Cristo y de nuestra resurrección para partir con Él en cuerpos glorificados. Por tanto, hermanos, alentémonos con estas palabras, porque cuando Él regrese, estaremos con Él para siempre. Para siempre. En la casa de Jehová moraremos por largos días. Ahora miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, 51 al 58. Primera de Corintios 15, 51 al 58 dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Cómo serán resucitados los muertos? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible e inmortal. Seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo mortal, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo nuestro cuerpo? Corruptible y mortal. Pero cuando Cristo regrese, ¿qué pasará con nuestro cuerpo? Será un cuerpo incorruptible y será inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En ninguna parte, porque Cristo venció la muerte, para que nosotros también la venciéramos con Él. Luego dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del político. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes con esta promesa y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué el trabajo en el Señor no es en vano? Porque tenemos, ¿qué cosa? La vida eterna. La vida eterna. La promesa de la resurrección y recibir un cuerpo incorruptible e inmortal por la obra mediadora de Cristo en la cruz. Si esto no les alegra su alma, si no les alegra y les da esperanza para vivir en este mundo, ¿qué nos puede alegrar, hermanos? ¿Tener plata, tener carros, tener fincas? No, hermanos, solo Jesús debe ser nuestra alegría, nuestro tesoro y nuestra dicha, nadie más. A Él la gloria por la eternidad en la iglesia.
Por último, miramos 2 de Timoteo 4, 7 y 8. 2 de Timoteo 4, 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, está hablando Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día de su segunda venida. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué debe hacer la iglesia? Amar la venida de Cristo. Porque cuando Él regrese recibiremos, ¿qué cosa? La corona de justicia. ¿Cuál es la corona de justicia? Un cuerpo incorruptible e inmortal semejante al de Cristo resucitado. Bendito sea el Señor por estas promesas maravillosas. Y en tercer lugar y último lugar, el pasaje cierra con la gloriosa bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la iglesia. Lean conmigo Apocalipsis 22, 21, texto donde estamos estudiando. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta bendición final que registra el libro del Apocalipsis nos recuerda las bendiciones finales de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias a las que él escribió. Por tal razón podemos decir que aunque Apocalipsis es un libro, sin embargo tiene un espíritu epistolar. Es decir, se envió como una carta pastoral a las iglesias del Señor para darles ánimo espiritual en medio de la cruel persecución que el Imperio Romano había desatado contra la iglesia en el primer siglo, cuando se comenzó a expandir la iglesia por el pueblo gentil. Esta bendición final del libro del Apocalipsis la encontramos de manera idéntica en Romanos 16, 24. Escuchen lo que dice. Romanos 16, 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea que Pablo y Juan estaban ¿qué? Conectados en un mismo espíritu, porque creen en el mismo Salvador y tienen el mismo Espíritu Santo y confían en la misma Escritura. Entonces estaban conectados. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En 2 Tesalonicenses 3:18 también encontramos idénticamente esta bendición. Dice 2 Tesalonicenses 3:18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esta bendición final que registra el libro del Apocalipsis nos recuerda la bendición pastoral que hacemos los ministros al cierre de la liturgia o del culto a Dios cuando nos reunimos como iglesia. ¿Cómo es la bendición pastoral que yo doy cuando terminamos el culto? ¿Quién la puede decir? Uy, bueno, maravilloso. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Las iglesias bíblicas, en cada cierre de culto, el ministro pronuncia una bendición pastoral. Porque el deseo del ministro es que Dios derrame y permanezca con sus ricas bendiciones sobre su pueblo escogido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Amén. ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que el apóstol Juan pide en su bendición final sobre la iglesia. ¿Qué es esa gracia de nuestro Señor Jesucristo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el bien salvador y soberano realizado por nuestro Señor Jesucristo en su vida perfecta, muerte vicaria y resurrección a favor de pecadores inmerecedores de su bendita salvación. Cuando digo muerte vicaria, significa muerte en sustitución o en representación.
Él fue el que murió por nosotros, el que nos representó para que nosotros no muriéramos. Él muere, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el bien salvador y soberano, realizado por nuestro Señor Jesucristo en su vida perfecta, muerte vicaria y resurrección a favor de pecadores inmerecedores de su bendita salvación. La Biblia dice en Juan capítulo 1, 16 y 17 las siguientes palabras. Hablando de Jesucristo dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por quién vino la gracia y la verdad? Por medio de Jesucristo. Y de su plenitud. Él vino en pleno. Y nosotros bebemos de esa plenitud de Cristo a tal punto que heredamos la vida eterna y recibiremos un cuerpo incorruptible e inmortal. Bebemos de la plenitud de su gracia salvadora. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera y nos salvara? Por su gracia. Porque dice la Biblia que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley nos condena. Cuando usted examina la ley de Dios y de manera sincera hace un autoexamen, usted se dará cuenta que viola todos los 10 mandamientos sin excepción todos los días, sea de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Pero Cristo en su gracia vino y cumplió la ley en nuestro favor. Y murió en nuestro favor para pagar el castigo que merecíamos por violar la ley. Entonces, ¿cómo está todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro? Maldito. ¿Y quién nos redimió de la maldición de la ley? Cristo, el Redentor. Así que, hermanos, esto es muy importante entenderlo. Tú y yo, escúchenlo bien, tú y yo no merecíamos nada de Dios, solo merecíamos el repudio y el castigo de Él por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Aún así, Dios en su bondad y en su gracia soberana decidió apartar un pueblo para sí desde antes de la fundación del mundo, para hacerlo objeto de su gracia salvadora, para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos salvos porque Él en su bondad y en su gracia soberana quiso salvarnos y hacernos objeto de su gracia salvadora. No teníamos ningún mérito ni habíamos hecho nada bueno para que el Señor nos llamara y nos permitiera arrepentirnos y creer en Él como nuestro Señor. Fue su gracia la que nos salvó y la que nos hizo partícipes de la salvación eterna. Efesios 1, 3, 7, escuchen lo que dice Efesios 1, 3, 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Habiéndonos qué? Predestinado para ser adoptados. No éramos hijos, fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién es que podemos llegar a ser hijos? Por medio de Cristo y de su obra redentora, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació en su santa voluntad hacerlo, no porque hubiera algo bueno en nosotros. Y todo eso, ¿para qué lo hizo? Según el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Todo eso lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos viendo qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es esa obra que estamos viendo. Dios la hace en Cristo para que le alabemos y glorifiquemos a Él y su gracia redentora. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es por la gracia de Dios y no por ninguna otra cosa que tú y yo somos salvos. Si se adelanta al versículo 11 de Efesios 1, escuchen lo que dice. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que Él le place hacer y no según lo que nosotros creemos. Él es soberano en su salvación. Entonces, cuando el apóstol Juan dice al final de la Biblia que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros, está pidiendo que la bendición de la gracia de Cristo que ya vimos se afirme y sea una certeza en la mente y en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia del Señor mientras esté en este mundo. Teniendo tú esta seguridad, ninguna cosa que se le atraviese, ningún mal ni ninguna prueba le podrá apartar del Señor. La gracia del Señor Jesucristo se afirme esa verdad en tu mente, en tu conciencia, en tu corazón. Porque al afirmarse esa verdad, yo sé que si estoy en manos de mi Salvador, nadie me puede arrebatar de las manos de Dios. Porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. A Él la gloria. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo que pudiera ocurrir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por la gracia de Dios, cada uno de los creyentes alcanzamos lo que nunca hubiéramos podido alcanzar y nunca en algún momento hubiéramos podido merecer. Solo por la gracia alcanzamos la salvación y solo por la gracia de Dios tenemos este galardón. Por eso Pablo escribió en Romanos 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que no tenemos nada de que gloriarnos. Si tú logras algo, es porque por la gracia de Dios en ti y no por ninguna otra cosa. Nada es posible sin la gracia de Dios. Por consiguiente, debemos esperar por completo en la gracia de Dios que nos lleva a vivir en santidad. Señor, yo te doy gracias por tu santa palabra y por haberme dado la gracia de terminar este estudio de tu precioso libro del Apocalipsis en esta mañana. Solo a ti la gloria, porque las palabras finales, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre nosotros, nos lleva a entender, amado Dios, que todo lo hemos recibido de gracia y que por tu gracia hemos sido escogidos y que por tu gracia hemos sido salvos y por tu gracia heredaremos las delicias eternas que tú tienes preparadas para la iglesia en la Nueva Jerusalén. Gracias, mi Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.